Propiedades mecánicas de los materiales. Hoy vamos a hacer una presentación sobre algunas de las propiedades mecánicas de los materiales, como lo son elasticidad, magnetismo, fragilidad, resistencia y plasticidad. Esta presentación está elaborada por Jesús Alberto, Adalberto Guadalupe, Ángel Manuel, Yasmín Guadalupe y Arlet Rocha. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante la luz, ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas y el ambiente. La primera propiedad de la que hablaremos será elasticidad. Es una propiedad que tienen los materiales en su comportamiento estructural. Se manifiesta mediante cambios en sus dimensiones al ser sometidos a efectos deformadores, de tal modo que desaparecen cuando el material recupera sus dimensiones iniciales. A estos tipos de conductas se les conoce como deformaciones reversibles o memoria de forma. Un ejemplo de la elasticidad de los materiales lo podemos observar en las llantas de los automóviles cuando se ponchan, que no tienen el aire suficiente. Con la fuerza, con el peso del auto, la llanta se aplasta, pero una vez que le levantan el peso del auto, la llanta vuelve a su estado original. Los principios de la elasticidad son estudiados por la mecánica de sólidos deformables, según la teoría de la elasticidad. Hay una ley, es una de las principales leyes que rige el fenómeno de la elasticidad. Es la ley de Hooke. Esta ley se formuló en el siglo XVII. Esta ley está determinada de la siguiente manera. Dice que F es igual a menos K por X, donde F es la fuerza, X es la longitud de compresión o alargamiento y K es la constante de proporcionalidad. Y como la podemos observar aquí, está planteada y dice que finalmente la energía potencial de la necesidad elástica está asociada a la fuerza elástica. Se representa con la siguiente fórmula, que es energía potencial por longitud es igual a 1/2 por constante por longitud al cuadrado. Como lo podemos ver, aquí está representada. Y también podemos notar que otro ejemplo es la del resorte, que fue como se descubrió la ley, que al observar que cuando a un resorte le generan fuerza, cambia su estado original, pero cuando esa fuerza desaparece, el resorte vuelve a su estado de inicio, como es originalmente. Otra de las propiedades es la plasticidad, que la plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos que consisten en la capacidad de deformarse permanentemente e irreversiblemente. Es todo lo contrario de elasticidad. Como podemos ver, un ejemplo de ello son las plastilinas, que al ejercerle fuerza cambian su forma y ya no se puede volver a ponerse como estaban antes. En los metales, la plasticidad se explica en términos de desplazamiento irreversible de dislocaciones. Como les decía ahorita, de la plastilina, igual algún metal al ejercerle fuerza se deforman y ya no se pueden poner de su forma original. La descripción matemática de la plasticidad debe incluir tanto la irreversibilidad o la disipación de la energía, como la no linealidad de las expresiones que se relacionan tensiones y deformaciones. Existe un buen número de modelos matemáticos de plasticidad como estas características. En todos los modelos de plasticidad, la relación entre tensiones y deformaciones es el tipo de... Aquí podemos notar la fórmula, donde en las ecuaciones se usa el convenio de sumación de Einstein sobre los índices repetidos, y donde además la ecuación anterior en la siguiente se usa el convenio de simulación de Einstein sobre índices
repetidos, y donde además C y JKL son los componentes del tensor de constantes elásticas del material. E y J son los componentes del tensor de deformación, y por último E y J elevado a la P son los componentes de la deformación plástica. Como les decía, hay infinitos materiales que al ejercerle fuerza se deforman, y estos son materiales de la plasticidad. Puede ser madera, puede ser algún metal, todo material que se deforme y no se pueda volver a su forma original es plasticidad. Yo les voy a hablar sobre el magnetismo, que el magnetismo en sí es una fuerza que repela por su mismo polo, es decir, que positivo con positivo se repelen, pero si es positivo con negativo se atraen. De esta manera se caracteriza del dipolo magnético, que son los polos similares, pues lo que acabo de explicar. Y en base, para que se pueda generar el magnetismo, se encontró un mineral llamado magnetita en la naturaleza, que tiene la propiedad de traer hierro, cobalto, níquel y otras aleaciones de estos metales. Y a las características que tienen todos en común es el magnetismo, que se produce mediante imanes naturales o artificiales. También tienen polaridad, así como se muestra en los ejemplos a continuación, que se puede ver como en segunda imagen un metal sin el magnetismo, y en la segunda que están dispersos, y ya después con el magnetismo que están todos alineados. Fragilidad. La fragilidad es la cualidad de los objetos y materiales de romperse con facilidad. La fragilidad se define más propiamente como la capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación. Básicamente, la fragilidad es la capacidad de que se rompe o se quiebra muy fácil. Ya viene siendo como el vidrio, incluso el ladrillo, la cerámica, las cáscaras de los huevos, el cristal, algunos polímeros y el acero de mucho carbono. Pero ambos casos aluden a la posibilidad de que un elemento se fracture cambiando su estado actual. Existen otros términos frecuentemente confundidos con la fragilidad que deben ser aclarados. Los opuestos a un material muy frágil es un material dúctil. Por otra parte, la dureza no es opuesto con la fragilidad, ya que la dureza es la propiedad de alterar solo la superficie de un material, que es algo totalmente independiente de si ese material, cuando se fracture, tiene o no deformaciones grandes o pequeñas. La tenacidad puede estar relacionada con la fragilidad según el módulo de elasticidad, pero en principio el material puede ser tenaz y poco frágil, como ciertos aceros, y puede ser frágil y nada tenaz, como el barro cocido. Resistencia. La resistencia es una rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los sólidos sometidos a cargas exteriores. Dentro de la mecánica se consideran tres campos fundamentales: cinemática, estática y dinámica. Cinemática: estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar su masa. Estática: estudia los sólidos rígidos que se encuentran en equilibrio estático. Dinámica: estudia los cuerpos en movimiento relacionados a su masa con la fuerza que produce dicho movimiento. Podemos observar que los tres campos de la mecánica citados anteriormente consideran los sólidos como cuerpos rígidos, es decir, indeformables. Aunque en realidad esto no es cierto, los cuerpos al estar sometidos a fuerzas exteriores se deforman. En algunas ocasiones estas deformaciones son elásticas, es decir, una vez que dejen de actuar las fuerzas sobre el cuerpo, este recupera su forma y dimensiones iniciales. En otras ocasiones las deformaciones son permanentes y los cuerpos no vuelven a su estado inicial. La resistencia de materiales, sin embargo, estudia y relaciona las cargas exteriores y los efectos que esto produce.
Resistencia es todo lo contrario a lo que comentó mi compañero, la fragilidad. Podemos ver en un arco la flecha tiene que tener resistencia al impacto y tiene que tener resistencia. El contenido de la materia se centra en esfuerzos simples, prima de tensión, esfuerzos principales y esfuerzos secundarios, deformaciones por cargas axiales, ley de Hooke, deformaciones elásticas, esfuerzo de cortante simple, cortante doble, desgarramiento en placas, aplastamientos, relaciones entre cargas, esfuerzo cortante y movimiento deflector, propiedades geométricas de las secciones transversales de vigas, tinción de simple vigas, esfuerzo canalizado, diagramas de fuerzas cortantes y momentos flector, sección resistente a flexión y cortante, deformación por flexión en vigas de sucesión continua. Es todo de nuestra parte. Bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Estas han sido las propiedades que nos tocaron mecánicas y físicas. Muchas gracias.